a todos los estudiantes del programa, docentes. Iniciamos hoy con nuestro segundo encuentro de investigación contable del programa de Contaduría Pública a Distancia y hoy nos acompaña la profesora Claudia. Claudia, bienvenida. Gracias, profe Luis. Muchas gracias por nuevamente invitarme a este evento tan importante. Pues sé el trabajo que es organizar la logística de todo el proceso y pues te felicito porque pues siempre ha sido un evento interesante y sobre todo enriquecedor para el programa, para los estudiantes y también para la facultad. Destacar todo lo que los estudiantes hacen y sus primeros pinitos en la investigación es de resaltar esas actividades tan interesantes que pues no se deben perder sino deben seguir en el programa. Bueno, muchas gracias. Sí, nuestro objetivo realmente es promover y divulgar todos esos avances de investigación contable formativa y esos esfuerzos que hacen nuestros estudiantes en cada uno de sus semestres en el semillero, es potenciar la cooperación y el trabajo entre docente y estudiante, fortalecer y mejorar esas redes de investigación que tiene nuestro programa a distancia en la Universidad Militar. Les voy a contar en estos momentos, me parece importante, cómo fue la metodología. Nuestro profesor Mario Bernaza, que maneja la asignatura de seminario de grado, difundió y manejó y asesoró a todos nuestros estudiantes para que escribieran estas ponencias. Aparte de eso, también se divulgó para que los estudiantes de sexto a noveno semestre pudieran, si lo deseaban, participar, y adicionalmente a eso, como lo vamos a ver más adelante, pues participaron muchos estudiantes de nuestro semillero en CONES. Cordial saludo para todos ustedes. Bueno, tenemos a nuestra directora del programa, la doctora Liliana Monroy, que va pues a dirigirse con unas palabras para todos los estudiantes y pues nuestra comunidad académica en general. Los dejo con ella. Cordial saludo, estudiantes, egresados y cuerpo administrativo. Mi nombre es Liliana Monroy, soy la directora del programa de Contaduría Pública. Los invito a participar en la acreditación en alta calidad, un proceso que vamos a adelantar del 7 de noviembre al 23 de noviembre con la visita de pares académicos del Ministerio de Educación. Están cordialmente bienvenidos y para apoyar al programa de Contaduría Pública. Bueno, muchas gracias, profesora Liliana. Ahora vamos a continuar con la parte de internacionalización con nuestro estudiante Arlen Ceballos. Bueno, Arlen, qué rico que esté por acá contándonos ahora su experiencia con el diplomado que usted realizó y su opción de grado en el exterior. Cuéntenos dónde fue y cuánto tiempo duró. Bueno, sí, fue un programa internacional en el marco de las relaciones de Colombia-Perú. Intervinieron la Universidad de Lima, la Universidad Militar Nueva Granada y Colperú. Pues estas tres instituciones me permitieron ir a la Universidad de Lima, en Lima, Perú, y desarrollar un programa que se enfatizó en unas clases dentro de la universidad y otra en una serie de visitas a las empresas más importantes de nuestra ciudad. Qué interesante, esto amplía un poco la visión de los estudiantes, ¿no? En el marco de la globalización, ¿cómo tú implementas todos estos procesos que hace la universidad, que apoya el programa de Contaduría Pública? ¿Cómo lo implementas en ese contexto de vanguardia y la proyección que se tiene hacia un futuro? Es muy importante que nosotros, alumnos del área de ciencias económicas, podamos tomar como herramientas de enseñanza las otras estrategias que se usan en otros escenarios. Ir allí a la Universidad de Lima fue muy importante porque se encontró docentes muy preparados, muy profesionales, enseñando temáticas que ya las había visto al desarrollo de mi programa académico, pero vistas desde otro ángulo, donde uno tiene la oportunidad de fortalecer su conocimiento en el área contable. Entonces, no solo a nivel local, sino que se abre un panorama internacional donde uno ve la globalización no como algo inalcanzable, sino el pleno donde uno se puede mostrar. Esto es el área del conocimiento y el empleo de las tecnologías de información y comunicación. Qué bueno, Arley. Bueno, y cuéntenos, ¿de qué forma le vendería usted a sus compañeros, los animaría para que aprovechen estas oportunidades de ver el mundo desde otro punto de vista, de aprovechar esas oportunidades de internacionalización que da nuestra universidad? ¿Qué les diría usted a ellos?
una invitación muy importante. Sé que pues algunos problemas económicos limitan nuestras aspiraciones, pero en la oportunidad que se pueda, que lo haga. No solo en Perú, porque desde allí, desde Perú, analizando el tema de la comunidad andina, uno miraba y abría el escenario de todas las oportunidades laborales que tiene uno al acceder al título profesional en cualquier área, pero enfatizado en el área contable, mira uno las oportunidades de empleo que encuentra uno cuando aplica esos seminarios, porque pues encuentra uno un panorama más general de las ciencias económicas, aplicado internacionalmente a cualquier país. Entonces encuentra uno que lo enseñado aquí en el alma mater de la Universidad Militar Nueva Granada, que sí aplica a la exigencia que tiene el mercado internacional. Esto nos lo hacía ver la Universidad de Lima, que me atrevería yo a decir sin levantar especulaciones que es el par académico en Latinoamérica de nuestra universidad. Arley, qué bueno. Muchachos, ya escucharon a su compañero para que aprovechen estas oportunidades. Gracias, Arley, por compartir esta experiencia. Y ahora pues, nos quedamos con la profesora Claudia. Bueno, es importante resaltar los docentes que conformaron pues este comité evaluador de las ponencias que presentaron nuestros estudiantes, pero también es importante destacar la participación del profesor Mario Bernaza, quien lideró todo este proceso, acompañó también a los estudiantes. Entre los profesores tenemos al profesor Héctor David Bejarano Navarro, él es economista con maestría en ciencias económicas. Tenemos al profesor, como ya lo venía diciendo, Mario Bernaza, contador público y magíster en contabilidad y finanzas. La profesora Sandra Balbuena, que es ingeniera comercial con una maestría en evaluación de proyectos. Y pues quienes habla, Claudia Peña, que soy economista y magíster en economía. Entonces vamos a anunciar las 5 ponencias de las 12, ¿cierto? 5 fueron seleccionadas. Entonces, crecimiento económico colombiano después de la globalización, la problemática del financiamiento de las pymes, una problemática que acoge a los países de América Latina, ¿cierto? Contador ambiental y la revisión de la literatura de la contabilidad ambiental en Colombia y la incidencia en las empresas extractivas, la importancia del aseguramiento y control y el gobierno corporativo como pilar de la funcionalidad de las diferentes instituciones. Bueno, todos estos temas fueron supremamente interesantes para nosotros como evaluadores porque pensamos con nuestros compañeros que están, digamos, a la vanguardia de lo que está sucediendo en la mayoría del contexto de los diferentes escenarios en el país. Por ejemplo, la parte ambiental, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico sostenible y la incidencia en todo el contexto financiero, lo que es también el crecimiento económico y la participación de las empresas en este contexto, que fue muy interesante también este trabajo, cómo ellos hicieron una evaluación, ¿cierto? Muy cuantitativa y cualitativa para dar pues esos resultados y cómo participa este crecimiento y cómo es importante en el Producto Interno Bruto del país para maximizar la productividad del mismo. Entonces digamos que todos los escenarios, todos los trabajos fueron muy buenos, los 12 tenían, como les digo, las tendencias y los temas de lo que está sucediendo en la actualidad, pero pues definitivamente según la calificación de los jurados, de los profesores anteriormente descritos, pues estos 5 quedaron pues seleccionados, premiados, que no dejan, todos son interesantes, como les digo, y pues que siempre nos van a generar un valor agregado, no solamente para el estudiante, sino también para el docente, para la docencia y el contexto de la productividad, ya sea bienes o servicios, ¿sí? Siempre va a ser de gran ayuda y soporte para los que lo lean. Muy interesante y bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno, estamos acá con el profesor Luis Antonio González, docente asociado de la Universidad Nacional, magíster en Administración Pública de la Universidad de SAP. Profesor, le agradezco mucho por visitarnos hoy y hablar con este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Espero que sea de todo el provecho de ustedes y le doy la palabra, profesor, con este. Bueno, muchas gracias. Muy complacido de estar en la Universidad Militar Nueva Granada para comentarles algunas de mis nuevas perspectivas
digamos que vamos a hacer una presentación con base en la siguiente agenda, que pues ojalá desde todo punto de vista resulte interesante para quienes nos escuchan y también para que se motiven de alguna forma con respecto a lo que la contabilidad puede llegar a ser si espíritu, digamos, investigador se desarrolla. Si no hay espíritu de investigación en la contabilidad, pues ella sería un simple hacer y una técnica que de pronto no tendría sentido social como el que tiene. Y de hecho, en la práctica tradicional de la contabilidad se ha visto como un espacio de saber más que un espacio, digamos, del hacer. Digamos que hay 7 partes, digamos, en las que voy a la presentación. Vamos a hablar un poco de la primera, lo he denominado polisemia, dado que no tenemos claridad conceptual sobre qué significa, digamos, la contabilidad. Las dicotomías de la modernidad, voy a ir hablando cuando vaya presentando sobre esos conceptos que pueden resultar algo complejos. Una polisemia es digamos, como las distintas formas de definir algo. Entonces, en la contabilidad uno tiende a confundir, por ejemplo, la contabilidad financiera con la contabilidad, y normalmente pues eso es un tipo, digamos, de polisemia. Otra polisemia podría ser, por ejemplo, en términos de la aplicación de la contabilidad para el sector público. Entonces ahí se habla de contabilidad pública, contabilidad del Estado, pero cada una de ellas tiene, digamos, su planteamiento. Las dicotomías son conocimientos encontrados, digamos, por ejemplo, teoría y práctica, o investigación y acción, o por ejemplo, hablar de el tipo de contabilidad que debe ser resultado de un proceso de reflexión-acción más que un proceso, digamos, de simple hacerlo. Pues. En tercer lugar, el pensamiento crítico, o sea, digamos, en el pensamiento crítico ya pasa uno de analizar dicotomías a analizar tríadas, es decir, triángulos de conceptos o 3 conceptos, digamos, relacionados. Bucles y teorías alternativas, digamos que hay un elemento esencial que es poder compartir esas distintas dicotomías, hacerlas un bucle en el cual se pueden unir 2 dicotomías para llegar, digamos, a un tipo de conocimiento un poco más complejo. Entonces, las teorías alternativas, como la contabilidad intergeneracional, se encuentran dentro del planteamiento de bucles o de formas críticas de ver la realidad desde un punto de vista que los temas puedan ser abordados con base en ciertos presupuestos que vamos a ver, digamos, más adelante. Vamos a hablar de la contabilidad generacional, un poco lo que es tradicional en la contabilidad, y les voy a proponer mi idea sobre lo que sería una contabilidad intergeneracional. Esa propuesta es para reflexionar, es para que la revisemos conjuntamente, digamos, esto aún no es acabado, simplemente son algunas reflexiones que surgen en tradicional. La primera dicotomía que uno puede trabajar es la dicotomía que contrapone, digamos, a la teoría, los conceptos fundamentales, a la práctica contable. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la teoría se puede hablar de 4 tipos de teorías: las teorías para, las teorías de, que sería la dicotomía tradicional clásica de normativismo versus positivismo, y otro tipo de teorías que serían las teorías sobre y las teorías desde, o sea, allí estamos hablando de una ubicación en el contexto, es decir, la teoría está de todas maneras situada en un contexto y va a responder, digamos, a ciertos problemas de ese contexto. Normalmente el planteamiento
de la contabilidad financiera tradicional o el enfoque financiero de la contabilidad omite el hecho de que la contabilidad funciona o debe funcionar en distintos contextos. Digamos que ahí habría un espacio de investigación que no ha sido desarrollado plenamente. Lo mismo las teorías sobre. Entonces las teorías sobre lo que hacen es mostrar los planteamientos desde un punto de vista situado, pero a la vez orientado hacia algún tipo de problema específico. Claro, la teoría debe iluminar siempre la práctica, entonces por eso hablamos de una dicotomía clásica. Siempre nos preguntamos, la contabilidad o es teoría o es práctica. Incluso hay quienes plantean o dicen que la contabilidad no tiene teorías, que la contabilidad es simplemente un conjunto de reglas o de prácticas que esto. En cuanto a la práctica contable, digamos que el estudio que hemos venido realizando nos ha llevado a entenderla desde 3 puntos de vista, digamos. Imagínense, 4 opciones de teoría versus 3 posiciones o ideas de la práctica contable. La contabilidad como una práctica calculativa donde solamente importa ella en el mundo económico y una serie de cálculos que se hacen para satisfacer unas necesidades específicas. La contabilidad o la práctica contable también se puede ver desde el punto de vista lingüístico, es decir, como una práctica discursiva, es decir, los estados financieros como un discurso, o lo que dicen los estados financieros se pueden interpretar lingüísticamente, dado que es una forma también comunicativa, ¿no? Y una propuesta que es ver la contabilidad ya no como una práctica específica que tiene un sentido o bien calculativo o bien discursivo, sino que sea una práctica de la vida. Entonces, allí digamos que se debate gran parte de la discusión, digamos, de la contabilidad, y digamos que ahí podríamos dar por concluido diciendo que la teoría y la práctica contable tienen de todas maneras una interacción. La modernidad contable nos mostró que la pregunta sobre la contabilidad debería darse en términos científicos, en términos de su rigor científico. Los investigadores primero hicieron esta oposición si la contabilidad sería una ciencia normativa, es decir, una ciencia basada en ciertas reglas, ¿cierto? O sería una ciencia positiva, es decir, utilizando los cánones, digamos, de las ciencias de la naturaleza versus los cánones de la ciencia, digamos, social. Allí se discutió sobre el tema del método y cómo el método científico o el método debería implicar para la contabilidad, digamos, un cambio en su estructura y un cambio en su idea. Digamos que nosotros planteamos que siempre al positivismo se opuso el normativismo, pero que hay también una forma de ver la contabilidad que se puede, digamos, denominar de forma alternativa. Digamos que ahí lo dejamos mientras aparece nuevamente. Ahora vamos a ver una triada. Una triada son 3 tipos de conceptos. Normalmente la contabilidad se debatió en sus primeras épocas entre la teoría y la práctica. Se preguntó sobre si era una de las dos cosas. Nosotros pensamos que la pregunta actual de la contabilidad tiene que darse en términos de la verdad. Lo que dice el contador es la verdad. Eso tiene que ser siempre así, o de pronto esa forma de ver la realidad, que es, digamos, lo que hace esta triada, es, bueno, el contador, ¿qué es lo que dice sobre esa realidad? ¿Está diciendo la verdad o el contador solamente se dedica a cumplir con una serie de parámetros para decir lo que le dicen los parámetros que debe decir la contabilidad? Digamos que ahí la relación ahora, o la pregunta ahora es si la teoría y la práctica contable se corresponden con una realidad. Esa realidad tiene que ser enfocada desde la respuesta a la pregunta por la verdad. Y digamos que esto tiene, digamos, como 3 líneas o 3 planteamientos centrales. El neopositivismo contable versus el enfoque crítico. En nuestra
tradición, la contabilidad se ha relacionado siempre con la economía. Digamos que Matesis es un autor que nos plantea esa posibilidad, pero él también al final nos entrega la posibilidad de ver la contabilidad por fuera de la economía. La pretensión de Matesis es buscar esa interacción entre la contabilidad y la economía, pero en últimas es lo que nos da es una opción hacia verla desde un enfoque completamente diferente. Dos autores que han ayudado, digamos, a construir mi subjetivismo un poco es Habermas, una relación inicial, cómo el conocimiento contable está relacionado con algún interés, estudios anteriores sobre la forma de ver la contabilidad, me dieron el elemento de encontrar que siempre el conocimiento está enfocado o sirve para algo, detrás de él. Y Foucault, que es el autor que estoy trabajando, digamos, en este momento, que me lleva a mostrar el análisis de la contabilidad como un discurso y acercarlo al tema del poder, pues, contable, digamos. En el principio, digamos que el objeto de la contabilidad era real, ¿sí? Pero el objeto de la contabilidad también fue formal. La diferencia es que en el primer momento estamos hablando de las cosas, digamos, el objeto de la contabilidad son las cosas, y en el segundo pueden ser las palabras, o sea, digamos, ese sentido de la contabilidad hace que el objeto del conocimiento se pueda ubicar en la realidad. Digamos, yo hago la pregunta sobre si esa realidad es verdadera o no, pero el objeto del conocimiento no se enfocó desde, digamos, el contexto donde aparece y realmente sobre lo que importa, digamos, que es, digamos, una pregunta. Entonces, aquí la diferencia es que el contexto hace que ese objeto que nosotros pensamos que es real, una cosa cualquiera, al llevarse al discurso contable, se convierta, digamos, en algo que no existe, o sea, en algo que no es real, porque hay cosas que, aunque son reales, en la contabilidad no se pueden manifestar o registrar o reconocer. Hay cosas que no se pueden todavía medir, ¿sí? Entonces yo pienso que esa contabilidad está generando una forma de discurso que es ficticia. El tránsito entonces de una contabilidad de recursos hacia una contabilidad de derechos, que sería, digamos, como el modelo en el que pasamos de ver la realidad solamente como las cosas a ver la realidad en términos, digamos, un poquito más formales. Cuando nosotros vemos al contable, digamos, centrado, digamos, en una realidad, en un no lo hemos analizado desde el mundo de la vida que él vive o percibe. Todos los contadores no percibimos lo mismo, todos los contadores no tenemos la misma función, digamos, con respecto a la contabilidad. Nosotros pensamos que para cambiar o para hacer el tránsito de una contabilidad de recursos a una contabilidad de derechos, que sería, digamos, el punto de llegada final de la contabilidad intergeneracional, es el cambio o el tránsito hacia una unidad de medida diferente. O sea, cómo pasamos de una unidad de medida o de unidades de medida cuantitativas, ¿sí?, monetarias, a una posibilidad de ver la contabilidad desde medidas cualitativas, no necesariamente monetarias, sino cuantitativas en términos, por ejemplo, físicos, o una contabilidad en términos de derechos que sería completamente una revolución en términos conceptuales, en términos teóricos, porque la contabilidad, según eso, según, digamos, lo que se ha trabajado, no tendría nada que ver con los derechos humanos, por ejemplo, o los derechos a un ambiente sano o otro tipo, digamos, de derechos. En esta primera, digamos, en estos primeros minutos hemos llegado a decir, por ejemplo, que la realidad
puede ser superando las teorías. Normalmente la contabilidad, las teorías van por un lado, si existen teorías, y por el otro lado va la realidad. Hay cosas que no están teorizadas, ni se teorizarán, porque no tenemos una visión como de futuro. El potencial investigativo, ¿cierto? Entonces hace que el conocimiento contable sea obsoleto y que pues esté consumado, digamos, a una depreciación inexorable utilizando el concepto de... La contabilidad generacional, digamos que no voy a dedicar mucho a esto, simplemente aquí lo que se intenta es tratar de buscar en los individuos la preocupación por cuál será la tasa o el valor de los impuestos que deben pagar generaciones futuras con respecto, digamos, al movimiento económico de los estados en el momento, digamos, que estamos viviendo. Entonces, hay una serie de variables de carácter demográfico, una serie de variables, por ejemplo, que asumen la contabilidad siempre como una práctica calculativa en la cual las decisiones de quienes están involucrados allí contarían con una opción o una posibilidad en la cual ellos pudieran calcular o medir la contabilidad o el impuesto que deberían pagar otras generaciones teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, la tasa interna, digamos, de retorno o el valor presente neto de los pagos que deberían ser cancelados por la generación en un determinado momento. Digamos que aquí la contabilidad se reduce a ser una práctica de cálculo, ¿cierto? Se puede ubicar dentro de esa consideración de la discusión positivo-normativa, en el sentido que para el gobierno es como una norma, unas reglas que hay que seguir para alcanzar, digamos, un recaudo específico de impuestos, por ejemplo. Y desde el punto de vista de los individuos sería para ellos importante conocer en el ahora cuánto tendrían que destinar de sus ingresos futuros para hacer, por ejemplo, un pago de impuestos. Y eso como genera una entrada al presupuesto público, entonces digamos que esa forma de calcular esa realidad hace que más los estados por regular ese tipo de cosas antes de que suceda. Y entonces, por ejemplo, uno puede hacer ahí cuentas que hay trabajos que han venido siendo desarrollados por estos autores en el sentido que esta tipo de planteamiento puede ser implementado en algunos países como Suecia, Alemania, que han implementado este tipo de contabilidad para mostrar de alguna manera el modelo de una búsqueda de bienestar, supuesto de que esa contabilidad va a generar un bienestar en las generaciones que nos permiten pues estar prospectivos. Yo voy a hablar un poquito no de la teoría intergeneracional, no voy a hablar de la contabilidad intergeneracional. Los 4 pilares de la contabilidad intergeneracional son el acceso a los recursos, que tiene que ver con el bienestar, la calidad de los recursos, también que tiene que ver con la felicidad, y digamos que el objetivo de la contabilidad intergeneracional sería gestionar responsablemente los recursos en el ahora, en el aquí y en el ahora, para garantizar un ejercicio de derechos de las generaciones futuras. Entonces, es cómo gestionamos ahora los recursos para que las generaciones futuras tengan acceso a ellos, ¿cierto? Y que esos recursos a los cuales ellas van a acceder tengan una calidad. Digamos que ese es como el fin del asunto. Ya digamos para hacer una síntesis, digamos que el modelo tiene, digamos, estos elementos. Se trata de transformar el potencial práctico político de la contabilidad, es decir, que ella en la realidad tenga algún sentido, pero para ello necesitamos que seamos formados en
obtiene, digamos, su felicidad. Siempre el sujeto, digamos, contable tiene que tener, digamos, una forma de abordar la realidad desde una perspectiva, digamos, política. Es decir, él es responsable socialmente por el uso de los recursos, pero él también es responsable socialmente por garantizar los derechos de las generaciones futuras al acceso libre, digamos, y público de los recursos, por un lado. Por el otro lado, desde la academia tiene que empezar a abordar esas problemáticas, y al abordarlas desde el punto de vista crítico, pues seguramente el modelo, digamos, o la idea que va a generar una nueva concepción del mundo, porque hay que partir del cambio en la concepción del mundo. Un mundo como cambia a partir de las creencias, un mundo cambia a partir de los valores, y el mundo cambia a partir de los conocimientos. Y en esa medida, haciendo ese cambio, esa transformación, suponemos que la educación es la que nos puede dar un poco eso, y la perspectiva del espíritu crítico del investigador, pues de alguna manera vaya hacia ese objetivo. Entonces hay que cambiar, digamos, de mentalidad para poder decir algo desde el conocimiento. O sea, nosotros no podemos continuar en el modelo, digamos, en el espectro de el silencio como una forma más válida de no decir cosas importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros decir algo necesitamos prepararnos para decirlo. Y para prepararnos, pues lógicamente tenemos que tener una perspectiva, una expectativa de dialogar con la realidad, interaccionar con la realidad. Y de allí podríamos decir muchas cosas, ¿no? Estas diapositivas finales es como ¿por qué hablábamos de los intereses del conocimiento? Habermas hace esa relación. Entonces, a mí me parece que esos intereses que debe tener el conocimiento deben corresponder a el cambio que hay en el objeto. Ya cambiamos el objeto, ya no son los recursos, sino son los derechos. Es un cambio. Y el otro cambio es que en el contexto no hay que dejarlo de lado, en donde va a funcionar la contabilidad o en donde vamos a hacer nuestra labor. Entonces, el responsable, digamos, de buscar esa opción o esa posibilidad sería para mí ese sujeto político, ese sujeto contable. Él se debe a la verdad, es decir, a él lo que le debe importar es la verdad, o sea, que su conocimiento entregue la verdad. Pare de contar. El pensamiento contable, que es partir de unas dicotomías o de unas triadas, que es unir todo de una forma, digamos, modelarla de una manera en la que nos dé un entendimiento distinto de las cosas. Entonces, se ha orientado precisamente por eso. Entonces ya no es el interés del capital, o no es el interés del empresario, o no es el interés particular, por ejemplo, del Estado, sino podría ser un interés más comunal, ¿cierto? Menos liso, un pensamiento, digamos, menos lineal. Y digamos que para llegar a esta interpretación hay que cambiar también la forma del pensamiento. Y esto que sería como algo así que nosotros como contables decimos algo y callamos algo. Cuando en el estado financiero decimos solo las cosas que vemos, las cosas que podemos medir y valorar, pues estamos diciendo ciertas cosas, pero lo estamos diciendo de una forma incompleta. ¿Sí? La idea es que tratemos de involucrar todo lo que deba ser dicho en la información contable. Entonces ya ese discurso es un poquito más cualitativo, tiene más elementos. Si no lo podemos medir o valorar cuantitativamente o monetariamente, pues tenemos que proponer unas formas alternativas de medición. Por eso la unidad de medida es la que hace, digamos, ese tránsito. Cuando ya no nos interesan los recursos como recursos, sino nos interesa es que
esos recursos van a tener un impacto en la sociedad o un impacto en la comunidad. Entonces seguramente la contabilidad tendrá que decirlo de otra forma, no lo puede decir desde el punto de vista normal, digamos, de los estados financieros. Y digamos que finalmente el contable es el que construye la realidad, no es nadie más. ¿Sí? Él construye la realidad, porque él es el que va a mostrar a través de ese discurso a la comunidad, a la sociedad, lo que está pasando, sea en la empresa, sea en la organización, sea en el Estado. Y si le damos un enfoque más comunitario, más social a la contabilidad, seguramente importarán más los intereses de las mayorías. Es ahí donde aparece el sujeto político como en su mayor plenitud. Entonces allí la contabilidad sería completamente distinta, y esa contabilidad necesitaría una teoría, o esa práctica contable necesitaría una teoría que estuviera más interconectada con los sujetos que finalmente son los responsables, ¿cierto? Porque el sujeto tiene diferentes posiciones dentro de la interacción con la contabilidad. El sujeto contable, cuando es auditor, es diferente al sujeto contable cuando es el propietario del capital. Y cuando él es contable, pues solamente está haciendo su práctica calculativa. Pero cuando él es un sujeto político que está en el mundo de la vida, donde importa es la vida de otros seres, y su gestión actual de alguna manera está determinando ese acceso, esa calidad de los recursos. Entonces el contador tiene una responsabilidad muy grande, porque él ya no se va a limitar a entregar información, digamos, parcial sobre ciertas cosas que él ha visto, ¿sí? Porque ahí esa es otra pregunta, es ¿cómo ve el contador? ¿Cuál es la verdad para el contador? ¿Sí? Es la realidad que dicen los estados financieros, es lo verdaderamente importante o lo interesante. Pero para eso no es fácil con la educación, con la misma educación que tenemos. Entonces, para hacer este tránsito, ¿no? Digamos que es la explicación, hay que retornar a la contabilidad de derechos. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Si hay ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar de lugar los elementos, o lo que hay que hacer es devolvernos hacia atrás. Si yo me hago la pregunta es, lo que tenemos que hacer es ¿qué es? ¿Evolucionar o es involucionar? ¿Es adelantarnos o es volver a lo que había atrás? Entonces los planos en los cuales se puede explicar esa realidad nos hacen la pregunta sobre si lo que hay que hacer es estudiar la contabilidad solamente desde un plano como tal epistemológico, o hay que hacer una unión o una interacción entre los dos planos. Es decir, la contabilidad y su objeto, ¿cierto? Sus transformaciones, sus cambios, sus métodos, ¿cierto? Sus intereses, deben estar volcados hacia lo que se denomina decir la verdad, amar al prójimo, tener una responsabilidad con la sociedad, tener una actuación moral coherente. Entonces, estamos discutiendo el plano central, en algunos lugares lo llaman ética, pero a mí me parece que hay que hablar de moral, y es otra discusión que hay que dar, digamos, desde el punto de vista, digamos, contable. Y digamos que el regreso o la involución sería hacia regresarnos a un planteamiento que es el espíritu ancestral, o sea, lo que nos dio origen a nosotros. Y si vemos la contabilidad desde ese espíritu nuevo, seguramente ella nos entregará una serie, digamos, de elementos que nos darán mayores posibilidades, ¿cierto?, de estudiarla con mayor detenimiento. Entonces, uniendo esos dos planos, uno pudiera decir que la contabilidad
dos planos estarían en una espiral en la cual no hay principio ni fin, sino que se mueve, digamos, de una forma permanente. Claro, una contabilidad va mostrando que primero son los recursos, pero antes que los recursos están los derechos. Y si se propende por una contabilidad de derechos, quería decir que tenemos que volver, digamos, o regresar al comienzo, y eso lo tiene solamente el espíritu, digamos, que se conoce como una forma de pensar en espiral y una forma de, digámoslo así, manejar el espíritu a partir de una serie, digamos, de valores, de culturas y de realidades que de pronto en este momento nosotros no tenemos claridad sobre ellas, no las estudiamos porque nos parece que no son interesantes. Digamos que habría todavía muchas cosas, digamos, que se pueden decir. Digamos que ahí estaría como el planteamiento, o sea, necesitamos regresar a la contabilidad a sus inicios, o la contabilidad tiene que seguir, digamos, propendiendo de acuerdo a cómo el mundo la va viendo. Cuando la contabilidad solamente es una práctica de cálculo para los negocios, y ella tiene bastante potencialidad, más que hay que desarrollarla, y para desarrollarla pues se propone siempre que haya un espíritu crítico investigado, o sea, que el personaje investigue sobre las cosas que realmente le interesan. Y pues claro, a los grupos, o a los investigadores, o a los docentes, nos tocaría, digamos, empezar a ver las cosas desde una perspectiva, digamos, más amplia, y empezar a incitar de alguna forma esa construcción de una nueva idea de contabilidad. Claro, hay mucho por decir adicional, pero digamos que el término real en la contabilidad intergeneracional incluye al individuo y hace que el individuo sea un sujeto activo dentro de la construcción de esa realidad, de esa contabilidad, de ese mundo que debe empezar a transformarse, ¿sí? En la medida que empecemos a hacer, digamos, trabajos más juiciosos, más reflexivos. ¿ya? En esa medida seguramente intentaremos o encontraremos los caminos. Claro, en la medida que haya una labor o una tarea un poquito más seria del docente, que se la tome como con más responsabilidad. Por eso yo hablo de la responsabilidad y de la amistad, ¿sí? Entonces, los investigadores tienen que ser amigos. No podemos seguir a hacer investigaciones de otra forma. Profesor, muchas gracias, muy interesante realmente todo este tema. En estos momentos vamos a recibir las preguntas de las personas que están participando, que están acompañándonos el día de hoy. Entonces vamos a mirar cuáles son esas preguntas que nos están haciendo en estos momentos, profesor, para que les conteste. Una de las primeras preguntas que aparece acá es: ¿qué proyección ve en el mercado laboral para los contadores? En este momento, con la práctica, digamos, calculativa, el enfoque, digamos, es que el contador tiene un mercado, digamos, limitado, en el que hay mucha competencia. Yo lo veo particularmente en la medida
hay una oferta demasiado elevada de contadores. La competencia, digamos, está es como en términos más que en términos de las empresas, yo pensaría que la competencia sea más como en términos más constructivos y más de la búsqueda de razones sobre ciertos elementos, digamos, que pueden resultar siendo una, es decir, como que no hay tantas oportunidades para tantos contadores, no habría como tantos lugares para ser ocupados por contadores, dado pues que los contadores de alguna manera se han limitado, digamos, a ese tipo de cosas. Incluso el propio tema de los idiomas, digamos, que si no tienen una formación, digamos, o conocimientos de algún idioma, seguramente pues van a tener, quienes tengan esa habilidad o esa capacidad van a tener de pronto más oportunidad que otros que no tengan eso. O en otros lugares en los que es importante saber escribir, saber hablar, pues no todas las universidades, digamos, tienen como esas habilidades, ¿no? Digamos que no se preocupan tanto por eso. Entonces es muy variable. Para mí hay más oferta que cualquier cosa. Sería como mi percepción. Profesor, tenemos otra pregunta, vamos a tomar de pronto una o dos preguntas más ya para continuar con nuestro evento. ¿Podría darnos un ejemplo específico de la contabilidad intergeneracional en los países que mencionó previamente? Claro. Digamos que la contabilidad generacional es, como lo dije, una práctica calculativa, es decir, se intenta hacer una proyección de, por ejemplo, los impuestos que pagarían las generaciones en un tiempo específico. Entonces aquí se mide o se mediría desde un punto de vista, digamos, de aplicar la lógica matemática o la lógica, por ejemplo, el valor presente neto, cómo, cuál sería el valor presente neto del pago de impuestos de una generación específica, tomando en cuenta las variables, por ejemplo, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, por ejemplo, gasto público, crecimiento de la economía, Producto Interno Bruto, y se hace una proyección, un cálculo usando esas variables. ¿Y lo están realizando otros y países? Algunos ¿Ya lo están países realizando? ya lo están realizando, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, que son países, digamos, desarrollados, digamos que son países en donde de alguna manera los gobiernos están interesados, pero no tanto en lo que aportarían esas generaciones, digamos, que los gobiernos le aportarían o le estarían cuidando los recursos a esas generaciones, sino en función fundamentalmente de hacer unas proyecciones sobre su cálculo de impuestos en el presupuesto. Digamos que ese es un uso muy cotidiano. Muy gubernamental, digámoslo así. Y entonces, incluso cuando se habla de la contabilidad pública o de la contabilidad de los estados, la contabilidad intergeneracional es digamos, es como un aliciente, ¿cierto? Digamos así, como de un desarrollo en la contabilidad pública de los gobiernos hacia allá. Entonces dicen, no, vamos a calcular esto que va a ser recaudado y pues